Estás escuchando Consejos Legales Bruscos, una producción de Cintia, Diego, Emiliano, Luis, Lupita y Toño. A continuación, el episodio número 4. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Oigan, tenemos este tema de un carnal, una valedora que pues desafortunadamente le vale, no quiere asesorarse, no importa, etcétera. Y pues las cosas salen de control, medio valen gorro, valen madre, y hay muchos casos de esos, ¿no? Entonces lo vamos a hablar, a comentar para, pues, qué es importante saber si no te quieres asesorar. Y creo que el primero que quería empezar es Diego, entonces si quieres, dale adelante y de ahí nos vamos. Pues mucho es evidenciar que no es un gasto el tipo de asesorarte con abogados, sino que es un tema de prevención y que es muy redituable, sobre todo porque resolver problemas es más caro. Y el típico soy chingón, no necesito abogados, es porque pues yo lo hago. Y pues en el conocimiento, en lo que, no sé, si vas a sacar un folio y vas y te equivocaste 2 veces y pagaste mal y te aventaste medio día, pues a lo mejor le pudiste pagar algo más a alguien que se dedique a hacer eso y te lo resuelve en chinga. Entonces, prácticamente es sembrar la semilla de que el tema de asesorarse no repercute ni en tu bolsillo, ni en tus habilidades o tu odio por los abogados, ¿no? Por las malas prácticas. Este es un tema súper interesante y creo que se puede abordar desde muchísimos aspectos. Quizás el primero que me viene a la mente es qué sucede con los actos que suceden diario y que por lo mismo a lo mejor están, entre comillas, medianamente normalizados y que por eso las personas no creen que sea necesario asesorarse. Se me ocurre, por ejemplo, pues esto de los famosos préstamos, ¿no? Entre amigos, familiares, compadres, lo que le quieras decir y que a lo mejor documentan esos préstamos con pagarés que de los formatos que venden en la papelería, ¿no? Entonces, creo que ese es, por ejemplo, un detalle importante porque, pues, a veces, pues, no los llenan completos o los llenan mal y luego a la hora de cobrar ya se topan con pared, ¿no? Ese es un tema. O, por ejemplo, cuando existen estas compraventas y que también se ocupan formatos que se venden en papelerías y también, bueno, también ya sabemos que a veces no tienen el clausulado que corresponde, ¿no? Al caso concreto, y ahí es cuando pueden empezar los problemas y que más adelante a la hora de que se quiera hacer efectivas las obligaciones, pues sencillamente no se tiene un documento con el cual se pueda ejercer algún tipo de acción legal más adelante, o a lo mejor no se puede solicitar todo. Entonces, yo creo que ese es un tema que a lo mejor ya está un poco normalizado entre las personas, que no es necesario un abogado, pero, pues, la realidad es que sí. Y ese es un detalle súper importante que, pues, creo que muchas veces se demerita la cuestión del abogado, ¿no? Por honorarios, o se piensa que se les quiere sacar ventaja al público o algo por el estilo. Creo que ese es el primer punto que se me viene a la cabeza con respecto a este tema. Otro aspecto que creo que también es importante y creo que siempre se pasa por alto, va un poco relacionado con el tema de la semana pasada, ¿qué pasa cuando te vas a casar? Realmente pocas ocasiones, existe, pues, la disposición de una pareja en ver en qué régimen se va a casar, al menos me refiero verlo con un abogado, porque, pues, se toma la decisión regularmente muy a la ligera y un poco desde el pensamiento romántico, pero no necesariamente la misma receta aplica a todos. Entonces, también ese es un problema que, más adelante va a generar diferentes situaciones, y es que existen otros conflictos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, que, pues ya sabes, ¿no? Para herencias y cosas por el estilo, las concubinas a veces también se ven con esas problemáticas si es que deciden no casarse, etcétera. Todos esos puntos, pues también son notorios de que pues, la gente piensa que no necesita un abogado y va solos contra el mundo, ¿no? O aún sabiendo que valdría la pena hacerlo, pues ellos pues se dejan llevar por la corriente. De hecho, Lupita, ahorita justo que mencionas ese tema, me viene a la mente otro ejemplo. Digo, es que nos podemos dar miles, pero bueno, sí vale la pena ejemplificar, yo creo, para la gente. Es, por ejemplo, que incluso hay ocasiones en las que el propio gobierno acerca contenidos para la gente, para que haga sus propios trámites, caso concreto del INPI. Si uno googlea, hay cursos, hay infografías, hay guías, muy bien hechas, por cierto,
y los cursos que da el INPI así directamente a la gente para que registren su marca o incluso su patente, que es mucho más complicada. Y está bien, o sea, sí funciona, pero también creo que vale la pena, si vas a registrar tu marca y la vas a hacer ya levantarse, pues opción A, pues agarrar y tomar tu curso directo y órale, ¿no? Voy al INPI, les pregunto 5 veces, 10 veces hasta que quede tranquilo, satisfecho y va. Pero también si eres diseñador gráfico, si eres creador de contenido, etcétera, realmente va a ser la primera marca que registres en tu vida. Y a diferencia, por ejemplo, que vas con un abogado de marcas y que te dice, esta va a ser la marca número 1000 que voy a registrar en mi vida, hasta ahorita, o la 10,000, pásale, ¿no? Y te ayudo. Más el mantenimiento de la propia marca, que la declaración del uso, que es la caducidad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tal vez hasta dónde llega el tema es importante de ver. O sea, si nada más es registrar la marca y ya queda para siempre, estaría muy chido. Pero la marca caduca, hay que renovarla, o sea, hay que hacer un montón de cositas que sí, no, o sea, te las bien pueden decir en los cursos del INPI, propiamente directo, pero de ahí a que tú tengas toda la infraestructura, bueno, el recordar, el estar al pendiente, el saber qué hacer sobre la marcha conforme va sucediendo las cosas, que pasa el tiempo, que la gaceta, etcétera, etcétera, ahí es distinto. Otro ejemplo también, entonces, también se me ocurren los alimentos por comparecencia, que pues obviamente es un apoyo que se le proporciona a ciertas mujeres que se forman temprano, llegan temprano al tribunal y que hacen su solicitud justamente para que pues el papá de sus hijos, concubino, cónyuge, pues haga pago de los alimentos que no los han hecho. Pero pocas veces creo, o si no es que creo que nunca les comentan todo el detrás que va respecto a este juicio que van a comenzar por esa vía, porque pues sí, bien, el tribunal les ayuda con lo de la demanda, ¿no? Pero pues no les comenta muchas cosas, nada más saben que se les va a ordenar el descuento de los alimentos y no se les dice, oye, se tiene que notificar y se puede defender y puede pasar eso, ¿no? Porque pues luego muchas personitas que acuden a este tipo de servicios, pues posteriormente ya no saben ni siquiera en dónde quedó el expediente. Me ha tocado en muchas ocasiones atender a ellas y entiendo que a lo mejor una asesoría familiar bien dada, pues es complicado, complejo y a lo mejor un privilegio que muchos no pueden acceder, pero el problema justamente es que a lo mejor por querer acortar ese tiempo terminan generando otros conflictos posteriores, ¿no? Y pues de inicio pues ya se van a enfrentar con la bronca de un proceso, pues que a lo mejor ni siquiera sabían qué era lo que se estaban metiendo. Entonces, efectivamente hay ciertos detalles que a lo mejor el gobierno, sus diferentes ramas, el propio tribunal, etcétera, pues por poner a la mano, sí terminan a veces complicando un poco los escenarios para los propios usuarios. Es que creo que este podcast básicamente puede generarse acompañan a ver estas tristes historias, pero es que sí son muchos aspectos que realmente no tenemos una cultura de poder acercarnos pues con un asesor que nos apoye, ¿no? Y pues también existe esta mala fama que tenemos los abogados y creo que en cierto modo también genera una animadversión porque pues también me he topado con casos que pues a lo mejor se asesoran con el abogado, no sé, el que es el tío de la familia y que a lo mejor el tío es un penalista y que se le ocurre dar una solución de derecho familiar que se le hace fácil y que a la hora de la hora contraponen las cosas. Se me ocurre, por ejemplo, un ejemplo que me pasó hace algunos meses de un cliente que quería la guarda y custodia de su hija, porque pues a su dicho, la mamá no se encontraba en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, y repito, al dicho del señor no me constaba nada, pero el tío le dijo, pues, ¿sabes qué? Róbate a la niña la brava. Y era un abogado, ¿no? Le dijo, y llévatela y ya. Pues evidentemente se la llevó, se desapareció como 3 o 4 días, pues obviamente la mamá se puso súper intensa, le hicieron carpetas de investigación, o sea, se hizo todo un conflicto y todo por una mala asesoría. Entonces, también este tema nos lleva a otro subtema que pues no necesariamente todos los abogados saben de todas las ramas, ¿no? Y creo que también es parte
uno de los derechos que tendrían que asistir a todos los usuarios de que verifiquen y le exijan también hasta cierto punto a su abogado, pues que muestre las credenciales que le permitan señalar o le permitan indicar que es un perito en la materia que está asesorando, porque pues a veces nos encontramos con penalistas que quieren llevar familiar o civilistas que quieren llevar laboral, o a lo mejor un corporativista que quiera llevar derecho agrario, ¿no? Entonces, siempre va a haber diferentes tipos de casos, pero ahorita creo que y más en estas épocas, es importante que tengamos un experto en la materia de cada asesoría que vayamos a dar, porque justamente por ahorrarnos esta cuestión y no verificar esto, pues a veces se pueden tener problemas más difíciles. ¿Qué tal, amigos? Habla el licenciado Carlos Morales y no había participado en episodios previos. Esta es mi primera aparición en Consejos Legales Bruscos y abordando este tema de soy bien chingón y no necesito abogado. Debo decirles que el trabajo del abogado siempre es prevenir las contingencias de las personas. Digamos, más que un experto que solucione y que dirima las controversias que existen, la primera o la función primigenia de un abogado es prevenir que estos riesgos ocurran. Y normalmente se llega a ver en gente que dice, ay, soy bien chingón y voy a prestar 50, 100 mil pesos, incluso más, 250 mil pesos, y se lo voy a prestar a este cuate que me va a firmar una hojita y como me va a firmar una hojita donde dice que me debe, pues ya, después voy a ir al juez y con el juez y el juez me va a autorizar el pago de mi dinero, ¿no? Porque pues yo vi que un cuate así le hizo y entonces pues se me hizo bien fácil porque el abogado me quería cobrar la asesoría y aparte me quería cobrar la elaboración de un documento, como lo sería un pagaré. Pero bueno, derivado de esa hojita que no trae los requisitos esenciales del pagaré en términos de la ley de títulos y operaciones de crédito, la hojita que él tiene se tendría que ventilar por un juicio ordinario civil, debido a que no es un título de crédito. Y pues bueno, tiene muchas implicaciones irse a un juicio ordinario civil en vez de un ejecutivo mercantil. ¿Por qué? Porque el juicio ejecutivo mercantil inicia con el embargo. Entonces, muchas veces como abogados hacemos presión desde la primera diligencia para embargarles las cuentas bancarias o algún bien a la parte demandada. Sin embargo, en este caso, del señor que no fue porque no quiso pagarle un abogado, pues se tiene que emplazar al demandado, seguir todo el juicio, después viene el tema de una apelación, después viene el amparo, después inclusive a veces se pueden interponer la revisión para ganar unos cuantos días más y hasta entonces podríamos ver si podemos embargar algo cuando la persona a la que queremos embargar pues ya dilapidó sus bienes o ya cambió de sus coches de nombre, ya sacó el dinero de sus cuentas bancarias y entonces ahí es cuando el cliente que no quiso pagar un abogado pues lastimosamente se lamenta porque ya no pudo hacer efectivo su crédito. Ese sería uno de los ejemplos más comunes. El otro que sucede mucho en la práctica, la persona que celebra un contrato de compraventa de un terreno, que además es ejidal, ¿no? Porque quieren vender el terreno ejidal a precio de un inmueble de propiedad privada y dicen, no, pues yo no necesito abogado y no voy a ir al notario porque el notario cobra muchísimo dinero de impuestos, ¿no? Bueno, en el caso de que lo pudiera escriturar, porque hay notarios, por ejemplo, en el Estado de México, que lo único que le llegarían a hacer sería un contrato privado y lo certifica el notario para que el cliente piense que tiene validez. Entonces, pues se les hace bien sencillo, hacen su contratito de papelería, y hasta los compran hechos en formatos, llegan con el señor de la papelería y dicen, deme un contratito de papelería, lo llenan, todavía ese día se ponen a cotorrear con entre comprador y vendedor, abren un six de cervezas y ya, tienen un nuevo terreno, ¿no? El comprador tiene un nuevo terreno. Sin embargo, después se da cuenta pues, que el propietario de ese terreno no era la persona que se lo vendió y por no ir con su abogado a que hiciera una búsqueda de antecedentes registrales o bien que sacara un folio real en el que viera que él era el propietario, pues ahora está en una disputa por un juicio reivindicatorio. En el caso de que fuera una propiedad privada, porque si es ejidal ahí va a estar
va a ser una disputa entre dos inválidos, podríamos decir, porque los dos van a creer que son propietarios de un terreno ejidal, pero bueno, entonces pasa que si es propiedad privada, pues después con la acción reivindicatoria el verdadero dueño le va a quitar la propiedad al nuevo comprador. Y entonces todo el dinero que pagó, porque además lo pagó en mensualidades, dio enganche de 30,000 pesitos que sacó en Coppel y además da una mensualidad de 2,500 mensuales a 104,500 meses, lo va a perder. Lo va a perder por no querer pagarle la consulta a su abogado. Y además de que se va a quedar sin terreno y se va a quedar sin dinero, pues se va a quedar con la autoestima baja de que fue timado, ¿no? Entonces es importante que cualquier movimiento que desconozcan, por más sencillo que parezca, lo hagan a través de la tutela y conducción de un abogado. Y finalmente, otro ejemplo que me ha pasado mucho con los clientes es que me buscan cuando tienen una demanda, ya los emplazaron, y me dicen, oye, abogado, ¿cuánto cobras por contestar esta demanda? ¿No? Me dieron 6 días y estamos en el día 4. Ya nada más le quedan 2 días para contestar. Y entonces les dices, pues, el horario sería X cantidad. Te comentan, no, mejor no la contesto, porque si no la contesto, pues ya no me gasto en honorarios y mejor junto para pagarle al que me demandó, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que no se contesta la demanda, se va en rebeldía. Como se fue en rebeldía, se pasa inmediatamente al periodo probatorio, que es en ocasiones bastante rápido, fase de alegatos, y nos vamos a la sentencia. Obviamente, como no comparecimos a juicio, no va a haber ningún medio de impugnación como apelación o amparo directo en el caso que el juicio sea oral. Y entonces se declara ejecutoriada la sentencia y ahora se procede a ejecutar. Y este cuate nunca juntó dinero, ¿no? Porque si no le iba a pagar a su abogado, menos juntó dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Que te buscan, te dicen, oiga, abogado, necesito que me gane 1 año y medio, 2 años para poder juntar el dinero que debo. Y entonces tú como abogado ya no puedes interponer medios de defensa y viene la ejecución. Todo por no querer pagarle al abogado la primera contestación. Y es así, amigos, como la estupidez del ser humano a veces, por querer ahorrar unos pesos, acaba pagando el doble, el triple o el cuádruple, o se acaba llevando malas experiencias. Entonces, la moraleja del día de hoy es, por favor, contraten a un pinche abogado, cabrones. Bienvenido, Toño, qué padre escucharte. Y retomando un poco de lo que indicas, también un tema es súper recurrente y también es así de todos de no necesito un abogado, es cuando adquieren un inmueble y lo único que les dan es un poder para que puedan hacerlo valer. Entonces, eso es súper común, a lo mejor en áreas me ha tocado verlo en Oaxaca, en Cancún, en Mérida y en La Paz. Me ha tocado mucho ver este tipo de cuestiones y que justamente a veces vienen por reestructuras de créditos Infonavit del año de la canica y pues se han pasado poder en poder y pues a veces la verdad es que no necesariamente esa es una buena forma y justamente si se hubieran asesorado correctamente no hubieran entrado en ese esquema que pues a lo mejor puede ser barato, pero pues que todos sabemos que puede generarles muchos problemas. Entonces creo que también es otro punto que a veces piensan que adquirir un inmueble es fácil y que no necesitan un abogado, y pues la verdad es que no sean codos, asesórense. Puede salir más caro el caldo que las albóndigas. Pinche Toño, tu primer audio así, todo bien propio, así. Soy el licenciado Antonio Morel. Y el último audio así, todo ya madreando a la gente. Bueno, así terminamos el episodio de hoy. Esperamos les sea de utilidad. Hoy estuvimos Diego, Emiliano, Lupita y Toño. Les agradecemos por haber escuchado el episodio. Si quieren apoyar este contenido, síganos en la plataforma de audio que utilices para escuchar podcast y visita consejoslegalesbruscos.com. Ahí están nuestras redes sociales y también ahí está el tema del grupo de WhatsApp. Si te interesa o si necesitas orientación legal personalizada, puedes tener un grupo de WhatsApp con nosotros. Ahí está toda la información en consejoslegalesbruscos.com. Gracias, hasta la próxima.